Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Nuestra Cultura. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV, este programa que semanalmente llevamos desde Pijao Editores hasta sus casas para hablar de cultura y para hablar con nuestros artistas. En esta ocasión nos acompaña un escritor, joven promesa de la literatura regional, quien ya ha publicado un par de novelas. Los dejo con la historia de Andrés Pinzón. Nuestra Cultura. Yo nací en Metaima, en el barrio Metaima, ahí frente a las piscinas olímpicas en Ibagué. Era un barrio de muchos niños, muchísimos niños, éramos casi una pandilla pues allí, pero yo vengo de una familia extensa muy grande. En cuanto a la lectura, en mi casa había una biblioteca grandísima, pero la verdad era de esas bibliotecas adornos que casi no se usan. Pero sí, era una biblioteca muy grande. Yo miraba siempre esos libros y yo pensaba que algún día los iba a leer, pero yo no me atrevía a cogerlos. El fútbol, claro, jugué fútbol, incluso jugué en un equipo de liga. Era el más malo de la liga, pero jugábamos. Y en el estudio, no, yo era un estudiante regular, muy regular. Incluso en el lanzamiento de la novela, de la última novela que escribí en Ibagué, que hicimos un lanzamiento, llegó un profesor allá del bachillerato y él me decía, yo jamás me hubiese imaginado que usted escribiera un libro. Y la verdad, a mí no sé, a mí no me gustaba el estudio y me fue muy mal ese décimo y terminé perdiendo matemática y español y me tocó habilitarlas. Y en esa habilitación la profesora me obligó a leer La Metamorfosis o La Transformación de Kafka, recuerdo. Y pues eso sí me dio un vuelco porque yo leí ese libro. ¿Qué es esta locura? O sea, también es que yo he sido muy retraído en mi vida, ¿no? Muy ensimismado. Aunque lo que le digo, tanto en el colegio como en el barrio, pues éramos niños muy desobedientes y muy cansones. Y pues allí, digamos, en el tumulto, yo me volvía pues extrovertido y estas cosas, pero yo siempre he sido un poco retraído, entonces yo no manifestaba nada y si de pronto tenía algo, yo no lo iba a mostrar ni al profesor ni a nadie. Pero sí ocurrió algo y fue que mi mamá entró a una religión india y entonces ella empieza como a mostrarnos a los hijos y yo ya venía muy rebelde, venía muy rebelde y, y yo me había leído un libro realmente sobre el asesinato de Juan Pablo I. Yo me lo leí jovencito ese libro y a mí me causó mucha impresión y creo que fue el primer libro que yo me leí completo. Y yo me rebelo y digo, yo no, la Iglesia Católica no, y yo pues estudiaba en el antiguo San Luis Gonzaga, que hoy es el Champañá, y yo llegué hasta hacer cosas, por ejemplo, de no ponerme la cruz en el miércoles de ceniza y agachármele al hermano que me iba a poner la cruz y yo me agaché, no, eso fue un escándalo en el colegio terrible y yo empiezo como a meterme un poco en ese mundo y allí en ese año escribo el primer poema de mi vida, un poema sobre personajes indios, ¿sí? Dioses indios, y ahí escribí mi primer poema, que hace poquito incluso lo encontré por ahí entre una rume de papeles y yo no lo mostré. Y creo que eso paró, por ahí de pronto escribiría otro poema y eso paró. No hubo como constancia en eso, siendo niño, no, o joven, no. Y además que, digamos, estábamos en un momento familiar difícil, entonces eso me tenía a mí, yo creo que un poco trastornado. Y la verdad, lo que sí me volví fue muy escéptico, muy estoico de cierta forma. Llegó un momento en que a mí como que no me importaba mucho qué iba a estudiar y como no sabía bien, pero yo quería algo, yo le decía a mi mamá, yo quiero algo que no sea con matemáticas y pues que le toque a uno como leer un poquito, eso era lo que yo pensaba. Entonces yo les dije, me acuerdo a mi familia, le dije, no, yo voy a estudiar antropología. Yo no sabía bien qué era eso, pero había leído algo y dije, ve, qué chévere estudiar antropología. Y no, mi familia me dijo, jamás, usted no va a estudiar antropología, ¿usted de qué va a vivir? Eran esas épocas que
que decidían por uno, ¿no? Ya ahora los muchachos no se dejan y estudian lo que quieran. Y me dicen que, bueno, entonces si usted quiere algo así como de historia, cosas así, pues estudie derecho. No, eso no me cuadraba bien. Pero mi hermana en ese tiempo tenía un amigo, hermano mayor, yo tengo dos hermanas, y mi hermana mayor me dijo, mire, yo tengo un amigo que estudia derecho en La Libre en Bogotá, y esa universidad es buena, no es tan costosa, y es fácil de entrar. Entonces yo dije, bueno, pero sin ningún convencimiento. Total, yo llegué allá al primer día de clases y ahí es donde viene la transformación. Ahí sí como el libro de Kafka, ¿no? Digo la transformación porque en alemán realmente el título es la transformación, no la metamorfosis. Y una metamorfosis tiene más que ver con cosas míticas, sagradas, y realmente aquí no hay eso, es una transformación. Entonces yo creo que ahí fue que yo, o ya me había transformado en un cucarrón, pero no lo sabía. Y a partir de ahí ya creo que me malogré. Mi vida se fue hacia allá, ya no había, y ese año llené una agenda de esas agendas gordísimas que habían antes mi mamá me la había regalado para el estudio, para la universidad, y yo no recuerdo ningún apunte de la universidad en esa agenda, sino la llené de poemas horribles, feísimos esos poemas. Yo ya los desaparecí por completo. Creo que quedaron 4 que rescaté, pero ahí sí ya comienza otra vida para mí y yo creo que ahí comienza pues lo que se podría llamar una carrera literaria o en mi caso una vida literaria realmente. Y yo pues sí cometo un abuso principalmente con mi mamá, y es que yo no volvía a derecho, pero yo no le dije, ¿sí? Yo hice hasta mitad de año y la otra mitad de año ya pensaba que yo estaba estudiando y yo nada, yo estaba era leyendo y haciendo nada más. No, pues solo ese medio año yo tuve que decirle, oye, chistosa, ¿no? Pero fue, fue terrible en ese momento y es, bueno, tengo que decirle a mi mamá que no voy a continuar esa carrera después de toda esa inversión y nosotros en la casa estábamos atravesando una crisis económica muy seria y tener que decirle eso, mi mamá había hecho un esfuerzo impresionante. Claro, eso, imagínese el impacto en toda la familia, porque no solo fue mi mamá. Y otra vez yo me preguntaba a mí mismo, ¿yo qué voy a hacer? Ya no me interesaba para nada la antropología y entonces yo le digo, no, yo voy a estudiar literatura y me fui a la pedagógica y yo le dije, yo me pago eso tranquila y me fui a la pedagógica y pasé, que fue lo peor. Fui a unas clases y tampoco me gustó. Entonces, mi hermana mayor vivía en Tunja y mi hermana me dice, no, pues venga, se deje de fregar allá, que usted no está haciendo nada. Yo estoy en un mal momento porque me dediqué a tomar licor, no, estaba en un festín terrible. Tanto así que mi hermana se viene de Tunja a Bogotá a buscarme. Y mi mamá se había ido para Barranquilla a trabajar allá y estaba viendo allá. Mi mamá me dijo, mi mamá fue en una Semana Santa a Tunja. Me dijo, bueno, le doy la última oportunidad de su vida y no más. Y entonces se va a Barranquilla conmigo, estudia allá. Me dice, pero estudia en lo que yo lo matricule, estudia y termina. No me interesa si usted va a hacer lo uno o lo otro. Y pues yo en ese momento, bueno, pues otra vez lo mismo. Entonces es muy chistoso, ya vivía en el barrio El Prado en Barranquilla y cerca al barrio El Prado queda la Universidad Simón Bolívar. Y entonces ella fue y muy jocosamente preguntó, bueno, necesito una carrera donde los pongan a leer, mejor dicho, hasta que ya no puedan más esos muchachos. Entonces, quién sabe quién la asesoró ya en la universidad y le dijo, no, pues que sea profesor de ciencias sociales. Y mi mamá me matriculó otra vez, yo no presento entrevista, nada, ha sido muy chistoso eso. Y pues allí la suerte me acompañó porque pues me gustó la carrera y me quedé y me gradué y pues la mayor parte de mi vida he vivido de eso, pero ha sido así, unas cosas muy azarosas. Y ya estando en Barranquilla, yo ya tenía, por ejemplo, escrita la primera novela, que yo la alcancé a escribir entre Tunja y Bogotá desde muy joven, y esa novela duré 18 años para publicarla, escribiéndola. Yo llegué hasta escribir, no sé, como que más de 800 páginas y borrar 400. No, eso fue una locura esa novela, esa novela fue como realmente es un estado afectivo esa novela, más que una historia. Esterismo es la primera novela que publico, pero no es la primera que escribo.
y la empiezo a escribir ya cuando estoy trabajando ya aquí en Bogotá como profesor. Y pues yo tenía una cantidad de cosas para publicar arrumadas ahí y nada. Por ahí intenté un poquito como llamar a ciertas editoriales y ninguna me paraba bolas. Entonces mi hermana menor, que ya pues trabajaba y eso, dice, no vamos a publicar eso, Andrés, y yo siempre he tenido eso, ¿no? De dudar mucho, pero si hubiese sido por mí, yo creo que todavía estuviera allí. Pero pues yo, digamos que tuve buena suerte y mala suerte a la vez, que la novela se vendió muy bien entre conocidos y amigos de conocidos, pero la novela solo llegó a una librería. Entonces, pues no, digamos, no es lo que uno busca como escritor, porque yo creo que pues muchos de esos lectores que uno busca son los que van a las librerías constantemente. Desde ese primer año en la Libre, yo nunca paré. O sea, yo nunca paré, yo ahí comencé a escribir, a escribir, a escribir y obviamente unos años que nace mi primer hijo, yo cumplí 25 años, cuando nace mi primer hijo, yo tengo como ese primer año que paro un poco ese frenesí de escritura, pero ya al segundo año del nacimiento de él, yo ya estoy otra vez escribiendo muchísimo y yo nunca paré, entonces yo como que tenía, o sea, yo sabía que yo era un escritor, pero yo no sabía si podría ser un escritor público, ¿sí? O sea, que con un reconocimiento. Pero yo no concibí, desde ese primer año en la Libre, yo ya no concibía mi vida sin escribir, sin leer y escribir, esas dos cosas. Y bueno, después, ¿en qué momento usted dice, voy a tomar la decisión ya de hacer esto público? Es cuando me encuentro con otras dos personas, con una primero, que son hoy dos grandes amigos, y ellos sí muy experimentados con formación universitaria, con lo mismo desde muy pequeñitos leyendo, muy estructurados. Entonces ellos me empiezan como a leer, a ayudar y ahí ya digo, bueno, voy a volverme un escritor público. Empezó a ocurrir algo también a nivel social, ¿no? Y yo creo que a nivel mundial, pero a nivel, digamos, Colombia, porque no solo podemos decir que son los colegios en Bogotá, a nivel social en Colombia empezó a ocurrir algo y es que empiezan a llegar ciertos modelos pedagógicos y estos modelos pedagógicos empiezan a dominar la escena. Y cuando digo la escena es que yo trabajé el mismo modelo pedagógico en un colegio estrato 5 y 6 y en un colegio estrato 1 en Bosa y era el mismo modelo. ¿M? Que eso me parece muy curioso, porque yo es que yo lo viví, yo no tengo que ir a estudiarlo porque yo lo viví como todos estos modelos que empiezan a exacerbar el desarrollo psicológico de las personas, empiezan a hacer un daño y uno ve cómo los niños empiezan a malograr, o sea, el niño no estaba creciendo en el colegio, sino malográndose, como el libro de Bernhard. Yo decía, pucho, yo hago parte de esto, ¿sí? Y yo soy culpable de esto. Nuestra cultura. Cultura TV porque pues que está haciendo una labor gigante y pues eso de poder participar uno en ella es para invitar a lo mismo, que sigan todos viendo este trabajo y eso que se está haciendo en función del espíritu, del alma del Tolima, pues que eso es lo que están haciendo ustedes, porque este trabajo intelectual, cultural y espiritual que están haciendo, pues yo invito a todos que participen de él. Los admiro mucho, me parecen muy valientes hacer un programa de televisión y llevarlo en formato digital en un tema como la cultura, que no es un tema viral ni un tema de estos que se van a convertir en los más comentados. Los televidentes les digo que valoren esfuerzos como estos y que no solamente es el periodismo cultural, sino también iniciativas para ayudar a fomentar lo bueno de nuestro Tolima. Nuestra cultura. No siempre es tan fácil tomar y definir que el camino a seguir es el del arte. Andrés se dio cuenta mientras estudiaba Derecho que lo que quería hacer era la literatura. Hoy, luego de haber publicado, de seguir escribiendo, tiene también su propia editorial. Nuestra cultura. 17, 18. Tengo como la primera novia, esa novia que le impacta a uno mucho. Yo le escribí un cuento a ella de 3 páginas y ese cuento tiene casi el título de esa primera novela, que es Cómo penetrar a Laura. Ella no se llama Laura, yo le puse eso, Cómo penetrar, y ni siquiera le puse el nombre, sino la inicial del nombre de ella. Era un cuento de 3 páginas y así me lo llevé el cuentico.
Me lo llevé, obviamente todo escrito a mano. Y cuando yo llego a Tunja, y entonces una tarde me empecé a alargar el cuentico y comienza esa locura de esa novela. Y empecé entonces a darle orden a la novela. ¿Mm? Lo que le digo, como yo no había pensado en la escritura pública, entonces yo hice un título para mí, era un título para mí y tenía que ver realmente con una intención que en el transcurso de escritura nació. Y mi intención es hacer una crítica al concepto de amor de Platón. Y yo digo, no, pero lo que yo viví en mi amor desenfrenado, aunque yo casi todo lo vivo de esa forma tan apasionada, realmente uno no busca en el otro algo de lo que carece, sino el amor es como una posesión y eso es una locura, eso es una cosa de locos allí, donde todo es exceso. Yo veía que en el amor cuando uno realmente está enamorado es exceso, como que todo lo exacerba uno, pues por lo menos está alejada de mi experiencia. Entonces yo quise hacer lo contrario en la novela. Y pues allí en el banquete está que el amor de Sócrates no penetra el cuerpo, sino penetra es el alma, ¿no? El amor muerde, está diciendo Alcibiades, es el amor muerde y esto es una penetración, pero no una penetración del cuerpo, es una penetración del alma. Eso a mí me pareció hermoso, hermosísimo, bello, y yo dije, pues para mí, yo dije, claro, es que hacia allá es que yo quiero. Y cuando yo le escribí el cuento a mi novia, realmente era eso, era, discúlpeme, no pude penetrarle el alma, por eso usted me dejó. ¿Sí? Yo empecé a tener conciencia, el título fue ya publicada la novela. Entonces hay un mito griego en el cual Dafne pues está huyendo del dios Apolo y el dios está como loco detrás de ella y cuando él ya logra atraparla, ella se convierte en un árbol de laurel. De ahí es que yo saco el nombre de Laura. Pues lo mismo, ese libro digamos que ya no tiene las mismas ingenuidades del primero, es un libro un poco más maduro, pero todavía tiene muchas ingenuidades, todavía tiene esas cosas que yo creo que son las que yo he tenido que luchar mucho estos años, que es estructurarme realmente, no solamente dejar toda la historia, sino es, yo creo que lo más difícil para un escritor es crear un estilo, y el estilo no se crea como de forma consciente, ¿sí? Ese libro ya muestra, yo creo, sobre todo al final, pero durante todo el libro, ya muestra mi estilo, ¿sí? Y la gente ya empieza a saber un poco realmente qué va a encontrar en este escritor. Y ya pronto va a salir, que es una continuación de Cómo penetrar a Laura, sería como la segunda parte, se llama Entre la eternidad y el tiempo, y yo creo que ese sí es un libro ya que con el cual yo estoy ya totalmente tranquilo y contento, porque creo que ya el estilo está allí definitivo, ese estilo que en Cómo penetrar a Laura hay veces se pierde, hay veces vuelve, ¿sí? Este año salió el libro Fragmentos para Mesillas de Noche de Hospital. Lo escribimos entre 3 personas. Yo escribo la primera parte. Realmente no es un libro de fragmentos, es de pensamiento fragmentario más que de fragmentos. Lo que yo escribo es muy cercano a la aforística en este libro y pues es un libro que nos tiene muy contentos porque que la verdad ha tenido un impacto. Lo escribimos pues, con Adolfo Villafuerte, que es un amigo, y con Daniela también, que es una amiga, y el libro pues ha tenido como una buena respuesta. Allí hay otro tipo de escritura, ¿no? No es la novela, no es la poesía. Nosotros iniciamos en 2016 un proyecto editorial con unos amigos y con mi hermana menor, Adriana, que se llama Fabila. Y empezamos haciendo fanzines. Entonces a mí se me ocurrió rescatar un libro de Vargas Vila, se llama La Voz de las Horas, y dije, chévere rescatar esa obra que no había sido reeditada desde el 73, 74, ya no recuerdo. Y el problema no solo que no se haya reeditado, sino que no se consigue realmente, es difícil conseguirla. Entonces, bueno, reeditamos esa obra y de pronto esto empezó a crecer impresionantemente. Y una vez le dije a Adolfo, dije, venga, consigamos un grande. Y entonces él admiraba mucho un escritor que yo no conocía porque casi no hay nada en español. Creo que no hay nada en español. Se llama Brian Evenson, como ciencia ficción, novela de horror, estas cosas.
y este señor resulta ser una maravilla de persona. Y ese libro va a salir este mes ya traducido por nosotros. Y así empezó esto a crecer increíblemente, pero con escritores de primer nivel. Y yo digo, esto es una maravilla, ¿sí? Esto es increíble. Y bueno, por ahí también va a haber una sorpresa con una traducción que nunca estaba en castellano de Heidegger. Y se empieza realmente como una bola de nieve y nosotros teníamos mentalidad de ser una editorial pequeñita y esto empieza a crecer y pues hay que cambiar ya la forma de ver porque esto se creció. Y lo otro, pues en mi obra ya está listo. Yo creo que es posible, si no es en diciembre, podría ser por allá en febrero, va a salir entonces la segunda parte, que es entre la eternidad y el tiempo. Y estoy trabajando por ahí también un ensayo filosófico, vamos a ver si lo logro terminar. Se llama Quid. Y ya empecé a escribir la tercera parte. O sea, mi idea es hacer 3 partes que sean novelas autobiográficas, que sería la primera, como penetrar a Laura. Después viene Entre la eternidad y el tiempo y finalizaría con una que se llama El indiferente, que ya la empecé a escribir, pero también quiero hacer otras novelas que no necesariamente sean autobiográficas, aunque de pronto las escriba en primera persona, pero pues no necesariamente autobiográficas. Y por ahí ya empecé a escribir cositas, vamos a ver cómo me va con eso. Lo que voy a decir parece tonto, pero creo que no lo es. Yo aspiro a tener una obra a que hago referencia, a ser un escritor que realmente tiene una obra, o sea, publicó varios libros, pero allí hay un estilo, allí hay algo que decir realmente a la humanidad, y que sea fuerte, que sea potente. Y pues más allá del reconocimiento, de todas maneras sí, yo creo que ningún escritor puede negar que quiere que lo lean, y quiere que lo lean no sus amigos, sino gente que no lo conoce, gente extraña. Esos son los lectores con los que uno sueña. Entonces sí me gustaría ser reconocido porque tiene una obra, más allá de si es buena o mala, pero que sí hay una obra, que hay un estilo, que hay un escritor. La clave es que se arriesguen. Por ejemplo, en mi caso, yo prácticamente estaba huyéndole y haciendo todo lo que no tenía que hacer y terminé igual haciéndolo. Entonces yo creo que uno no debe retardar estas cosas, sino tomar las decisiones. Hoy hay yo creo que un poquito de mayores posibilidades porque ya tenemos incluso una universidad pues más abierta, tenemos un poquito más de carreras, tenemos acceso a muchas otras cosas, aunque bueno, eso hay veces no es tan bueno, ¿no? Cuando uno le toca más difícil, como que se esfuerza más. Pero sí, yo creo que el mensaje es que se arriesguen, que sean sinceros, que miren si realmente es lo que quieren y que miren si realmente tienen talento. O sea, el talento no es suficiente, es totalmente insuficiente. Entonces el otro mensaje es que sean muy, muy estrictos al estudiar. Nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook. Agradecemos cada uno de sus comentarios, de sus vistas, de sus compartidas. Y los esperamos el próximo capítulo con una nueva historia y un nuevo invitado. Nuestra cultura. Aquí termina Nuestra Cultura.
Nuestra cultura.